Señoras y señores, bienvenidos al Coro de la Voz de Córdoba, bienvenidos a este podcast que grabamos cada semana y que también emitimos en esta ocasión en directo a través de Facebook Live. Y un coro muy especial, porque de alguna forma es uno de los últimos ya de la temporada 2020-2021. En breve iniciaremos una nueva temporada y porque supone un regreso emocionante, y siempre lo es, volver a esta Casa Palacio, regresar a la Diputación de Córdoba y en definitiva encontrarnos cara a cara con una enorme y gran provincia como es la provincia cordobesa. Hoy vamos a hablar del trabajo de una institución, del trabajo de esta institución en los últimos 2 años, y lo vamos a hacer, entre otras cosas, con su presidente, que es Antonio Ruiz, y que ya nos acompaña hoy en el coro, y a quien, queremos saludar como se merece. Don Antonio, muy buenas y bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días y bienvenidos a la Diputación de Córdoba. Es un placer teneros aquí en la provincia. La provincia, siempre se decía, era un tópico que a mí me ha hecho mucha gracia, pero no deja de ser verdad, el ayuntamiento de los ayuntamientos. Bueno, se dice que la Diputación efectivamente es la casa de todos los ayuntamientos. Desde luego en estos últimos años lo está siendo, porque yo, que formo parte de un ayuntamiento también y que soy alcalde de Rute, pues tengo una visión muy municipalista de cómo tiene que ser la institución provincial, y desde que estamos gobernando la Diputación le hemos dado ese marcado carácter municipalista y estamos siendo los grandes aliados de los ayuntamientos de la provincia, sobre todo de los más pequeños. Si no existiese la Diputación, hay municipios, ayuntamientos pequeñitos que serían inviables y que no podrían realizar inversiones, contar con infraestructura, ni siquiera con prestar servicios tan básicos como el agua, la recogida de basura, y por lo tanto ese carácter municipalista lo tiene la Diputación y nosotros lo hemos multiplicado por mucho en los últimos años. Fíjese que yo quería empezar por ahí, por su cargo de alcalde, porque evidentemente hablamos con el presidente de la Diputación, pero ante todo usted es alcalde de Rute. Y como estos 2 años han estado marcados, que duda cabe, por la pandemia, además en Rute es que se ha vivido de una forma, en algunos aspectos incluso bastante cruel, ¿no? Sí, bueno, como en muchos sitios... O difícil, por lo menos. Sí, han sido y están siendo tiempos muy complicados, excepcionales, sobre todo tiempos para los que no estábamos preparados, porque no entraba en los planes ni en la imaginación de nadie que pudiésemos vivir esta auténtica pesadilla, y efectivamente ha tenido en todos los municipios momentos muy dramáticos. En Rute el más dramático fue cuando entró el virus en la residencia y contagió a todos los residentes y a todas las trabajadoras de dicho centro, y efectivamente veías como con total impotencia veías que se llevaba la vida de muchas personas. Y luego pues también la pandemia ha sido muy complicada y lo está siendo desde un punto de vista social para aquellas familias que peor lo están pasando o que venían ya de una situación difícil que la pandemia ha agravado, y desde un punto de vista económico para los comercios, para los restaurantes. Bueno, el ayuntamiento hemos estado ahí desde el primer momento, hemos intentado en la medida de nuestras posibilidades y un poco más ayudar a todos esos sectores productivos que han tenido que estar cerrados, a todas las familias, desinfectando calles, plazas, la propia residencia, y ahí la Diputación también ha sido fundamental por la ayuda que nos ha prestado. Hace ahora justo 2 años, en julio de 2019, tenía lugar, si no me equivoco, el primer pleno ordinario de este nuevo mandato. 2 años que evidentemente han estado marcados por la pandemia, de la cual tenemos que hablar, porque efectivamente esto también ha marcado cambios, entiendo, en determinadas estrategias y en proyectos, y sobre todo, pues estamos hablando con mascarilla, para empezar, o sea que también nos ha marcado en eso, ¿no? Pero sí que me gustaría detenerme, y creo que es más importante, en todo lo bueno que además de la pandemia se ha hecho, precisamente debido a la pandemia, ¿no? Porque como nos ha obligado a cambiar y nos ha obligado a improvisar, pues también nos ha obligado a mejorar, ¿no, Antonio? Sí, efectivamente ha habido como 2 partes, ¿no? En primer lugar, la pandemia ha fijado prioridades urgentes, urgentísimas, y ahí hemos actuado y hemos dedicado muchos recursos, y lo estamos haciendo, para que los ayuntamientos, que somos la administración más cercana, esa primera puerta a la que los vecinos y vecinas llaman siempre,
y que también en la pandemia han sido esa primera trinchera, esa primera línea de batalla frente al virus, pues pudieran tener los recursos económicos para dar respuesta a todas esas nuevas necesidades, problemas, demandas de sus vecinos y vecinas. Y ahí es verdad que algunas cosas hemos aprendido. Por ejemplo, en el sector turístico hemos aprendido que tiene mucho más valor incluso del que nosotros pensábamos, y así se ha demostrado en la pandemia, todo lo que tiene que ver con el turismo de naturaleza, con el turismo de interior, los espacios abiertos, la excelencia, la búsqueda de experiencias, y ahí somos unos privilegiados y ahí estamos enfocando en esa dirección nuestro trabajo. Pero por otra parte, es verdad que al principio de este mandato marcamos unas líneas estructurales, unas líneas estratégicas para desarrollar en estos 4 años, y no las hemos descuidado en la medida de lo posible. La lucha contra el despoblamiento, el año pasado dedicábamos 26 millones de euros en los presupuestos a luchar contra esa pérdida constante de población que tenemos en el mundo rural, que no tiene los tintes dramáticos que sí están desde Peñaperro hacia arriba, con esa España vaciada. Aquí no tenemos pueblos vaciados, están llenos de oportunidades, pero sí es verdad que experimentamos esa pérdida constante de población, ese pequeño goteo. O la apuesta por la sostenibilidad y los fondos europeos para, pues como estamos desarrollando programas de economía baja en carbono en toda la provincia por valor de más de 60 millones de euros. Eso también lo ha acelerado mucho la pandemia, y todo lo que tiene que ver con financiación europea pues también se ha potenciado, y sobre todo vamos a contar con recursos importantes en el futuro más inmediato. En definitiva, pues seguir apostando por nuestros sectores productivos, por nuestra agricultura y ganadería como principal motor de desarrollo económico, también se ha potenciado con la pandemia, y nuestra apuesta constante por la logística, esa obsesión que tenemos por aprovechar nuestra situación geográfica, que también ha experimentado un cambio positivo importantísimo con la elección de Córdoba como centro de la base logística unificada del Ejército de Tierra. En definitiva, cuestiones que son estructurales y que, a pesar de que efectivamente la pandemia ha marcado sus prioridades, pues hemos seguido desarrollando y sin perderla de vista. Ha apuntado usted varios temas que además teníamos previsto abordar, porque son temas de importancia en este balance de los 2 años, que uno de ellos además ha sido casi como sobrevenido, porque no se esperaba, y sobre todo lo más destacable de él, aparte de lo que va a traer de bueno, que es el de la base del Ejército, la base logística del Ejército, lo que tiene de bueno precisamente ha sido la coordinación y colaboración entre las distintas administraciones, cosa que me parece muy difícil o casi imposible en una España enconada políticamente, ¿no? con tanta diferencia. Y le pregunto, bueno, evidentemente el peso, el protagonismo, casi todos los focos se los ha llevado el Ayuntamiento de la capital, pero no podemos olvidar efectivamente que la Diputación también ha tenido y tiene un papel importante en todo esto, ¿no, Antonio? Sí, nosotros hemos jugado nuestro papel a la hora de poner a la provincia también como escenario de proyección y de apoyo a esa base logística, pero en cualquier caso efectivamente es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo tiene que ser la colaboración institucional independientemente del color político en aquellas cuestiones que son trascendentales, que son evidentemente positivas para la provincia y para la propia capital, y así lo hemos hecho en el caso de la base. Es cierto que yo siempre he apostado por ese diálogo y por la búsqueda de consenso. En el mandato pasado fue la primera vez y única, no sé si última, en la historia de la Diputación en la que se aprobó un presupuesto por unanimidad, con los votos favorables de todos los grupos políticos, y eran 5 grupos políticos, ¿no? Eso requiere un esfuerzo de diálogo, de buscar siempre aquello que nos une más que empecinarnos en centrarnos en lo que nos separa, ¿no? Efectivamente la política a nivel nacional pues está demasiado polarizada. Y ese mensaje de consenso, y no quiero que me lo interprete como una maldad, es muy espadista. Bueno, pues yo lo he defendido siempre. Que no digo que no, pero que quiero decir que en el mensaje de Juan Espada, sobre todo, lo que prima es el consenso y
y el diálogo, ¿no? Bueno, pero cosa que se agradece, insisto, Sí, por, sí, por- sí, por y cómo está la cosa, ¿no? pero que yo creo incluso que efectivamente es un mensaje que ha lanzado nuestro candidato a la Junta de Andalucía, Juan Espada, pero es un mensaje muy de partido, del Partido Socialista. Yo creo que siempre ha demostrado una visión de Estado en aquellos temas fundamentales que a veces se echan en falta cuando gobierna el Partido Socialista por parte de la Diputación. Y hay cuestiones en las que siempre el PSOE ha estado apoyando a quien ha estado gobernando, al Partido Popular, en este caso en la Nación cuando gobernaba, en temas de terrorismo, la propia cuestión catalana. En definitiva, es un mensaje que tiene mucho que ver con la visión del Partido Socialista de que lo primero es España, lo primero es Andalucía, lo primero es Córdoba, esté en la oposición o esté gobernando. ¿Cómo son las relaciones actuales con la Junta de Andalucía? Porque se da la circunstancia, se dio en su momento cuando gobernó el Partido Popular aquí en la Diputación y en la Junta de Andalucía estaba el Partido Socialista, y ahora ocurre al revés, ¿no? Es la primera vez también que pasa, ¿no? Que es el PSOE junto con Izquierda Unida quienes están en el equipo de gobierno de la Diputación, pero en la Junta de Andalucía gobierna el Partido Popular con Ciudadanos. ¿Cómo está siendo esa relación con la Junta de Andalucía? Bueno, pues a nivel de Córdoba, con el delegado del Gobierno de la Junta, con Antonio Repullo, pues mantenemos una relación institucional, incluso personal, excelente, sin ningún tipo de problema, y siempre que hay alguna cuestión hablamos y nos llamamos y lo intentamos solucionar. Es cierto que con la institución autonómica, con el Gobierno de la Junta, más en global, pues tenemos algunas quejas desde los ayuntamientos. Tenemos quejas de información, tenemos quejas sobre todo de que nos están echando a nuestras espaldas cuestiones que no son de nuestra competencia. Y que ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo la desinfección de los centros educativos. No es una competencia municipal, la competencia municipal en los centros educativos es el mantenimiento y en este caso la limpieza ordinaria. Las desinfecciones vienen a multiplicar hasta por 5 el gasto municipal, el gasto de un ayuntamiento en centros educativos. Y lo hacemos sin ningún tipo de problema, pero también demandamos, pues, hombre, algo de compartir ese esfuerzo económico. Ni siquiera estoy hablando de que lo financie íntegramente quien tiene la competencia, que es la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación, pero bueno, por lo menos compartir algo, ¿no? Ahora se estaba planteando pues que las policías locales también vigilasen los botellones, vigilasen las concentraciones de los jóvenes, y es que por mucho que queramos, y lo estamos demostrando los ayuntamientos que colaboramos en todo, bueno, pues necesitamos financiación porque o no tenemos plantilla suficiente o no podemos pagar esas horas extras que supondría todo este esfuerzo. El papel de los ayuntamientos está siendo ejemplar en la pandemia y sin ellos la situación sería muy distinta y mucho más difícil. ¿Se sienten, por tanto, desasistidos por parte de la Junta en ese Sí, sentido? en gran parte sí, por eso, porque estamos dándolo todo sin recibir esa parte compartida del esfuerzo económico, ¿no? En cuestiones que, insisto, no son nuestra competencia. Al comienzo de su discurso, de su exposición, me ha dado la impresión que sobre todo lo que ha querido dejar claro y quiere dejar claro en estos 2 años de mandato es esa labor de cuidado y atención hacia los municipios en todos los pequeños aspectos que hacen posible la vida cotidiana, ¿no? ¿Es eso? Sí, ese es el papel de la Diputación fundamentalmente, pero estamos en tiempos extraordinarios y hemos puesto en marcha medidas extraordinarias. Es decir, este año hemos dedicado de manera extraordinaria 30 millones de euros en 2 planes, el Plan Más Provincia y el Plan Córdoba 15, para que los ayuntamientos tengan esa capacidad económica, como le decía, para dar respuesta a las necesidades de sus vecinos y vecinas, motivadas fundamentalmente por la crisis de la pandemia. Pero es que el año pasado pusimos en marcha otros 10 millones de euros también para luchar contra la pandemia y destinados íntegramente a los ayuntamientos. Es decir, nuestra labor es que los municipios sean viables, pero en este caso extraordinario de la pandemia, nuestra labor fundamental es que puedan dar esa respuesta y a la vez tengan la posibilidad
de seguir apostando por los servicios públicos de calidad, por construir infraestructuras necesarias en cualquier ámbito deportivo, social, cultural, y por poder realizar inversiones que de otra manera no podrían, porque están dedicando todo su presupuesto a esas cuestiones que no son competencia suya, pero que es una realidad en su municipio, y le aseguro que no conozco a ningún alcalde o alcaldesa que vea un problema en su municipio y piense primero en si es competencia suya o no. Lo primero que hace es resolverlo. Tendremos oportunidad de detenernos en hablar sobre la recuperación económica y sobre la gestión de los fondos europeos, porque también hoy nos va a acompañar Víctor Montoro en este podcast, en este programa especial. Pero también en eso yo creo que la Diputación ha sabido trazar muy bien, o el equipo de gobierno de la Diputación ha sabido trazar muy bien lo que son, o la naturaleza, la esencia de los conocidos como fondos Next Generation, ¿no? En qué deben repercutir y cómo se deben trabajar con ellos, que no repartir, que es también un cambio de concepto importante, ¿no? Bueno, el primer planteamiento para nosotros fundamental, y por eso pedimos participar en esos fondos, en el desarrollo, ejecución de esos fondos, es posibilitar algo que hasta ahora no se había dado nunca, y era que los fondos europeos de una institución tan lejana, tan grande como es la Unión Europea, lleguen, por ejemplo, a Moriles, o lleguen a municipios muy pequeñitos, que lleguen a toda la provincia de Córdoba. Y eso lo conseguimos gracias a la Diputación, y lo estamos haciendo con economía baja en carbono. Están llegando a todos los municipios y estamos gestionando 61 millones de euros en renovar alumbrado público, en cambiar cubiertas de edificios municipales, mejora energética de colegios, etcétera, etcétera. Y con esa filosofía queremos que estos fondos, que van a ser los NextGen, van a ser fundamentales para esa reactivación, esa recuperación económica, que lleguen también a todos los municipios, sobre todo a los más pequeños, porque si no, no será una recuperación real si no tenemos todos la posibilidad de acceder a esa financiación. ¿A qué se deben dedicar? Yo entiendo que está perfectamente definido, que apuestan por un cambio de modelo productivo, por una digitalización e incorporación pues, de todo el sistema productivo, de las pymes, de todas las empresas, a esa revolución digital tecnológica que está en marcha y en continua renovación. Tenemos que seguir apostando por la sostenibilidad, algo que marca la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bien, en todo eso somos pioneros desde la Diputación de Córdoba, y queremos poner esa experiencia que ya tenemos a disposición de esa recuperación a través de los Next Generation. Ahora que habla de municipios pequeños, que era otro de los temas que usted también ha tocado hace un momento, ha abordado hace un momento, las últimas campañas electorales, sobre todo por parte del PSOE, se ha hablado mucho de la España vacía como un problema, ¿no? Algo que preocupa, y evidentemente es así. Hay un tremendo dato de despoblación en un enorme número de poblaciones españolas. Dice que no es tan así en Córdoba, afortunadamente, pero normalmente a la población no se le retiene o no se le atrae de nuevo solo con dinero. Tiene que poner en valor, o se tiene que poner en valor otras cosas, ¿no? Nosotros hicimos un estudio para ver qué causas eran las que motivaban esa pérdida de población, las que causaban que una persona abandone su pueblo natal para irse a otro lugar, para desarrollar su proyecto de vida. ¿Y qué le dijo ese estudio? Y ese estudio nos dijo pues que tenía que ver, obviamente, con el empleo, en primer lugar, pero que tenía mucho que ver con tener, por ejemplo, buenos servicios públicos, con tener cerca vías de alta capacidad de comunicación, y hoy, además, después de la pandemia, tiene mucho que ver con esa revolución digital, con la posibilidad de que puedas realizar tu teletrabajo en tu pueblo siempre que tenga fibra óptica, siempre que tenga todas las posibilidades que están ahí en el futuro inmediato del 5G, de todo lo que va a permitir. En definitiva, todas esas cuestiones son las que marcan la despoblación y contra las que hay que luchar. Por eso nosotros en carretera estamos multiplicando nuestro esfuerzo para que todas las vías de comunicación
estén en perfecto estado. Creo sinceramente que hay un dato desde hace mucho tiempo que no sé si sigue siendo así, y es que la red de carreteras de la Diputación de Córdoba, las que dependen, ¿no? Los kilómetros es una de las más grandes de España. Es enorme. Si no la más grande, vamos. Es enorme, es de las más grandes y supone un esfuerzo importante pues tenerlas todas en perfecto estado, pero no solo la red de carreteras, también los caminos, que son fundamentales para la agricultura, pues también requieren una inversión importante. Pero le decía, en materia de empleo estoy convencido que la base logística va a marcar un antes y un después, porque nosotros somos una provincia muy rica en muchas cosas, en turismo, 7 denominaciones de origen, 6 declaraciones de patrimonio mundial entre la capital y la provincia, un patrimonio natural espectacular, pero tenemos un talón de Aquiles que es la industria. Y la base logística estoy convencido que va a posibilitar el desarrollo del corredor central mediterráneo, del eje logístico central mediterráneo, que atraviesa Córdoba, que aprovecha nuestra posición central en Andalucía y que puede ser ese salto cuantitativo a la hora de atraer industria y a la hora de generar empleo en gran cantidad, ¿no? Para luchar contra las tasas de desempleo que tenemos. Y despoblación, por tanto. ¿Perdón? Y despoblación, quiero decir, ¿no? Claro. Estábamos hablando de despoblación, el dato estaba ahí y por ello también está trabajando la Diputación de Córdoba. Me comentaba hace un momento que es usted un hombre de consenso, que es un hombre de diálogo. ¿Cómo son las relaciones con la oposición? ¿Cómo están siendo? Pues bastante fluidas. ¿Qué balance hace de estos 2 años en ese sentido? Sí, la verdad es que la oposición tiene una labor que hacer, que es de control, y eso implica también crítica, pero si se fija en la gestión, que eso se refleja en los acuerdos que se adoptan en el Pleno, el 90 y pico % de los puntos de gestión se aprueban por unanimidad, y eso implica que están trabajados y que hay consenso. Luego, obviamente, pues desde un punto de vista político, cada partido tiene que defender ciertas posiciones, pero el trabajo en común es importante y yo creo que el balance puede ser positivo. Y ya para finalizar, ¿qué espera de los 2 años que quedan por delante? Bueno, en primer lugar, lo que esperamos todos, ¿no? Que podamos hacer el año que quitemos la mascarilla, ¿no? Sin mascarilla, que podamos recuperar gran parte de esa normalidad que todos deseamos, y luego pues que sigamos desarrollando los proyectos importantes para esta provincia. Tenemos una tierra maravillosa, riquísima. Yo animo a todo el mundo a que la conozca bien. Esa es otra de las cuestiones que en pandemia hemos aprendido, a conocer lo que tenemos más cerquita. Vamos a hablar de eso, sí. Efectivamente, y tenemos aquí a la diputada de Turismo que lo conoce perfectamente, que conozcan Córdoba, que de verdad merece la pena trabajar por esta tierra y por todos los cordobeses y cordobesas. Antonio Ruiz, ha sido un placer, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, ha sido un placer volver a estar aquí en esta casa, encontrarnos de nuevo. Mucha suerte en los 2 años que quedan. Efectivamente, esperemos que la próxima vez nos veamos sin mascarilla, que es mucho más cómodo, mucho mejor. Y a disfrutar del verano o de las vacaciones, si es que las va a tener, porque antes los oyentes no lo han oído, pero ha habido un pequeño chiste aquí fuera del micrófono, como diciendo que las vacaciones y Antonio Ruiz no van por el mismo camino. No, parece que no nos encontramos, pero bueno, algunos días habrá que sacar, ¿no? Para cargar pilas también. Muchas gracias a vosotros y buena suerte también. Muchísimas gracias. Antonio. ¿A dónde podemos mandar, aparte de su pueblo, evidentemente, Inmaculada, a Antonio de vacaciones en la provincia? Pues yo creo, entre Rute y la Subbética es un sitio ideal, que tenemos mucha variedad de actividades, y cualquier visitante que pueda, pues desde que venga en familia con los más chicos hasta los más mayores, pueden disfrutar de unas vacaciones pues tranquilas, en naturaleza y seguras. Inmaculada Silas es la diputada responsable de turismo de la Diputación. Y el turismo, aparte de que ha sido un sector particularmente golpeado por la pandemia, también puede suponer y en concreto el turismo de interior, uno de los motores de recuperación, ¿no?, económica. Así es, ya antes de la crisis pues veíamos que el turismo era uno de los puntos, digamos, que tenía más incidencia en el tema, en el sector económico,
y en el dinamismo económico de la provincia. Es de los que más se ha visto dañado durante esta crisis, pero también es verdad que es de los que más se recupera o el que tiene un poder de recuperación más rápido después de la crisis. Entonces, en eso estamos, desde el patronato, estamos luchando porque así sea, porque volvamos a alcanzar los niveles que teníamos antes de la crisis y sobre todo pues que al final sea un motor de desarrollo económico para nuestros municipios, que ese es el fin que desde la Diputación se persigue y que genere riqueza y economía. Supongo que hace 2 años uno empieza a trabajar en turismo con unas ideas y de pronto hay que cambiarlo todo, ¿no? Así es, empezamos en el 2019 con unos datos muy buenos, con unas cifras muy positivas, con unas cifras que iban en incremento, conseguíamos traer más turistas, tanto nacional como internacional, incrementábamos el número de pernoctaciones y de pronto pues nos llega la pandemia en el 2020 y se queda todo parado. Teníamos un calendario, una planificación con salida y sobre todo con mucha promoción internacional, y tuvimos que pues volver a revisarlo, reformularlo todo, y el 2020 pues fue un año marcado por eso, sobre todo un turismo más de cercanía, un turismo nacional, y tuvimos que dejar la parte internacional un poco más, digamos, en un segundo plano, porque la pandemia sí era como nos iba marcando también las directrices. Turismo nacional, ¿qué turismo es? ¿No? Porque cuando hablamos de turismo un poco parece, a mí me da la impresión de que esto ha ocurrido durante la pandemia, de que siempre mirábamos hacia afuera, ¿no? Pero que bueno, también hay un visitante de aquí al lado. El propio Córdoba. Efectivamente, sí. ¿no? Me consta que la Diputación durante años ha venido realizando esa política, ¿no? Esa promoción, o sea, conoce tus pueblos, porque para los propios cordobeses, ¿no? Porque además el cordobés, sobre todo el de la capital, es muy dado a no conocer lo que tiene al lado. Incluso muchas veces los propios monumentos de la capital. No sé si sí, así ha sido. Cuando decimos turismo nacional empezamos por el turismo cordobés, y en este último año hemos intentado que así sea, potenciar más, que los propios cordobeses conozcamos nuestros municipios. Hemos tenido un programa de Córdoba Singular, en el que el patronato ha promocionado eventos singulares de la provincia, y eran los propios cordobeses los que se movían de un municipio a otro y realizaban actividades o conocían a otros municipios que nunca antes se habían movido. Entonces ahí ha sido un programa y un punto que hemos promovido, y por la pandemia ha tenido bastante éxito, y la gente ha preferido este turismo de cercanía a irse fuera. Entonces eso ha sido uno de los puntos que hemos tenido fuerte y que ha tenido bastante éxito, y tanto para los empresarios ha sido también de gran ayuda, como para los propios cordobeses conocer su provincia. Y luego también hemos seguido con la promoción de turismo nacional en ciudades que son emergentes de turistas a Córdoba, como pueden ser Madrid, Barcelona, Valencia, puntos que siempre son pues importantes para Córdoba. Permítame que presente a un compañero y amigo también que habitualmente colabora con nosotros en el coro, Francisco Vocero, periodista económico. Estamos hablando de uno de los motores de la economía local, provincial, más importantes, el turismo, y uno de los que, bueno, sí que se le ha dado en la línea de flotación, ¿no? Absolutamente, no solamente estamos, en primer lugar, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, absolutamente, el turismo ha sido sin duda ninguna el sector, no solamente, como bien dice, el local, desde el punto de vista local, provincial o territorial de Andalucía, sino el sector nacional que más ha sufrido con la pandemia. Y además tenemos que recordar una cosa, más ha sufrido precisamente en el mejor momento histórico del turismo en España. En 2019 llegamos a 85 millones de visitantes, un récord absoluto que nos situaba con diferencia en el liderazgo del turismo internacional. Es decir, eso quiere decir muchísimo. Y eso quiere decir muchísimo para comprobar que la pandemia que ha producido que se haya dado este parón de la economía inducido, es decir, recordemos que también la economía no se ha detenido por una crisis como hace 10, 12 años, sino que ha sido inducida ahora, ha sido ese gran barco que hemos tenido que parar, y uno de los cargamentos más importantes que tiene el banco en nuestro sentido, en nuestro estado, es precisamente el turismo, ¿no? Entonces, es uno de los que va a tener más complicada la recuperación, pero no por el hecho de que la pandemia, que también, ¿no?, sino por el hecho de que volver a cifras como las que teníamos antes va a ser complicado, porque veníamos de cifras extraordinarias. ¿Qué tenemos a favor? A favor tenemos que, a pesar de todo, tenemos una marca imbatible. La marca España es imbatible,
y que tenemos además unos servicios en materia turística muy profesionalizados, y que el turismo ya no es un turismo, y no ha sido hace muchos años, pero no es un turismo estrictamente de sol y playa, es un turismo patrimonial importante. Aquí desde luego lo podemos ver, lo estabas comentando antes, que tenemos Córdoba, tenemos lo que tira de Córdoba, pero tenemos la ciudad y tenemos la provincia, es decir, y como ocurre en otras provincias andaluzas, pues nosotros tenemos la mezquita. Yo personalmente solo como se come en la provincia de Córdoba no saldría. Bueno, o sea, yo me iría a ningún sitio, ya me quedaba aquí. De hecho, ni tú ni muchísima de hecho, gente. Yo siempre lo he recomendado, en algún momento dado de tristeza o depresión, no hay nada mejor que irse a Cardeña a comer lechón, o sea, frito. O sea, sí. Bueno, a Cardeña y a otros muchos más sitios. Pero yo que hay sitios, esa es mi terapia, ¿no? Exactamente, no, sin duda ninguna, sin duda ninguna. Pero bueno, yo lo presente, claro. Sí, no, sin duda ninguna. Pero para finalizar, ya que decía, va a tenerlo más complicado en el tiempo, con el paso del tiempo para ir recuperando, pero sí que es verdad que sigue teniendo un potencial extraordinario. Lo único que ocurre es que también tenemos que pensar que en la futura reconfiguración de la economía, el futuro, en ese futuro, el turismo es un sector tremendamente importante, pero no puede ser el único sector de monocultivo, que es una cosa absolutamente fundamental. Es decir, tenemos que recuperar el turismo, tenemos que recuperarlo porque hay muchísimo tejido empresarial y muchísimo empleo que depende del turismo, y tenemos que recuperar algo en lo que somos líderes a nivel mundial, es evidente. Pero también es cierto que el nuevo modelo o los nuevos modelos productivos, yo, si me permites, creo que es más acertado hablar de nuevos patrones de crecimiento de la economía. El turismo tiene que ser una cosa más complementaria, no excesivamente protagonista, pero no por nada, no porque sea malo en sí, sino porque de repente nos encontramos con una situación como la que nos hemos encontrado, una situación inducida que nadie esperaba, y de repente nos encontramos con que nos ocurre esto. Entonces, yo creo que en ese sentido es importante, pero de cualquier forma, yo creo que el turismo, desde luego, en España tiene que estar puesto en valor sin ninguna duda, y más, por supuesto, en Andalucía y más nosotros en Córdoba y la provincia, ¿no? Antes le hemos preguntado al presidente que cómo eran las relaciones con la Junta de Andalucía, y también quiero aprovechar, porque en materia de turismo, sobre todo en materia de turismo, es muy importante que todos vayan a una. ¿Está siendo así o no? Porque, por ejemplo, este año además en Fitur hemos visto cómo había cierta separación, ¿no? O por lo menos el ayuntamiento se ha instaurado como califato independiente dentro de un Estado, ¿no? Bueno, eso fue una decisión que tomó el ayuntamiento este año, pero vamos, las relaciones son buenas, existe coordinación entre el ayuntamiento y Diputación. Los proyectos que vemos importantes de las dos partes pues los apoyamos y generalmente pues solemos ir en la misma línea. Luchamos por un mismo objetivo común, que es Córdoba, y podemos tener algunos puntos de vista diferentes en algunos proyectos, pero en general llevamos una sintonía buena, y luego que en Fitur ellos hayan decidido pues estar en un stand no quiere decir que no haya buenas relaciones, sino mientras más promocionemos y más potenciemos Córdoba, sea desde un mismo stand o desde dos, pues al final los beneficiados van a ser Córdoba y la provincia. ¿Y con la Junta de Andalucía? Con la Junta de Andalucía también hay una sintonía buena. Estamos, bueno. Porque antes hablaba Paco de España como marca imbatible, pero también lo es Andalucía. Sí, Andalucía también tiene una marca potente, claro. y desde luego con la Consejería de Turismo pues también estamos en la misma línea. Con el consejero también son relaciones también y comunicaciones cordiales, y lo mismo también, proyectos que vemos buenos para la provincia vienen apoyados desde el Ayuntamiento, desde la Junta y desde la Diputación. Pues Inmaculada Sila, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast. Le voy a pedir otra recomendación. Antes le he pedido una, háganos otra para este fin de semana. No quiero ponerla en nombre tampoco, Pues mira, un punto fuerte, como hemos estado hablando, de la gastronomía. Yo no animo solamente lo de gastronomía, a mí la gastronomía el me daba ahí un poco igual. Y sobre todo también tenemos playas de interiores que en esta época con la calor pues son lugares muy buenos para visitar y refrescarse en familia. Los parques naturales, sin duda, también para los más pequeños, que ahora que están de vacaciones pueden aprovechar. Y nada, pues sobre todo ahora la naturaleza. Yo ahora hago la recomendación de naturaleza, de playa. Luego hay lugares con una calidad excelente, como son las piscinas públicas aquí municipales, que la Diputación hace una inversión muy fuerte en todos los municipios, y tenemos lugares con unas instalaciones muy buenas. Pero animo a la naturaleza, que la gente conozca los parques naturales, las playas de interior, y que visiten este fin de semana, que hagan esos planes y que visiten que Córdoba es un lugar seguro y un lugar
tranquilo para que vengan. Como no hay mal que por bien no venga, la verdad es que también la pandemia ha venido un poco a ayudar a todo esto, ¿no? Porque el cordobés, cuando ha podido salir, lo ha hecho la provincia y ha redescubierto o descubierto la provincia. Así es, ha sido una oportunidad Claro, para que nosotros campaña, mismos nos movamos y conozcamos sitios que no sabíamos que existían, tanto a nivel monumental, gastronómico como de naturaleza. Ha hecho que los propios cordobeses pues se muevan, y eso ha sido un motor que el turismo cordobés ha tenido en estos últimos meses, que ha sido un punto también importante para este turismo de cercanía, este punto de desarrollo económico del turismo. Muy bien, Inmaculada, muchísimas gracias por estar con nosotros en este coro que estamos dedicando a la... No sé a qué cámara mirar, tenemos 2 cámaras o una, aquella de allí. Estoy un poco... Además, nos estamos estrenando un equipo, si yo hago así creo que me hace un zoom, pero no quiero tocar nada, quiero que estarme muy quieto, vaya que nuestro técnico se nos mosquee. El excelente técnico, el gran Jesús Caparrós. Don Víctor Montoro, me alegra de verle de nuevo. Igualmente, Rafa, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por invitarme. Pues no estamos mal. Hoy me he enterado de una cosa que no sabía, o no había caído en ese detalle, sí sabía, pero no había caído en ese detalle. Usted es el responsable de Administración Electrónica, ¿no?, de la Diputación, y resulta que el portal del Ayuntamiento de Córdoba se sirve del soporte informático de la Diputación de Málaga. ¿Y eso? Bueno, eso habría que preguntarle al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba. Yo en mi condición de concejal lo he hecho. Cuando estamos en plenos me he preocupado o me he interesado por ese hecho y esa decisión cuando bueno, ha habido ofrecimiento y bien lo saben los responsables de esa competencia, de esa materia en el Ayuntamiento de Córdoba, mi compañera, tuvo un ofrecimiento, ¿no?, concreto de Prinsa, ¿no?, para prestar ese soporte. Bueno, yo creo que las razones las tiene que explicar quien toma la decisión, ¿no? Porque usted también es concejal del Ayuntamiento de Córdoba, Efectivamente. Que no lo hemos dicho, también es el responsable de proyectos europeos, que estamos quitándonos y poniendo la mascarilla para beber agua. Cuando veo con mascarilla es muy difícil. Qué ganas tenemos ya de quitarnos la mascarilla, ¿verdad? Bastante. Caray. Tenemos aquí, ya lo comentamos en una entrevista recientemente en La Voz de Córdoba, al responsable de esos proyectos europeos muy marcados, Paco. Pues por una forma distinta, la pandemia nos ha obligado a muchas cosas, pero por una forma distinta de entender las ayudas que vienen de Europa, ¿no? No, sin duda ninguna. No solamente por una forma distinta, sino porque las propias ayudas tienen un concepto radicalmente diferente. Por ejemplo, partamos de un hecho, y es que por primera vez en la historia se está mutualizando deuda europea. Es decir, por primera vez en la historia, y esta era una vieja aspiración del gobierno español, por primera vez en la historia se está emitiendo deuda conjunta europea, algo que parecía muy difícil. Deuda conjunta que va destinada precisamente al programa de recuperación, a los famosos fondos Next Generation, y que precisamente el miércoles pasado el Ecofin ya aprobó la primera partida, de las cuales nos van a tocar nuestros 9.000 millones de euros. Posiblemente, si todo va bien, serían otros 10.000 antes de que finalizase el año, del montante total de los 140.000, que recordemos que estamos hablando de 70.000 en fondos ayudas a fondo perdido, y el resto en avales, pero que están siendo una partida, que van a ser una partida absolutamente fundamental y esencial para poder recuperar la economía tal y como se han desarrollado los acontecimientos. De cualquier forma, también por una pequeña última cuestión, hay que entender también además que los fondos tienen un carácter muy concreto. Aquí hay 2 grandes agendas que es fundamental cumplir, que es la agenda verde y la transición energética, y que es la agenda digital, que son fundamentales. A partir de esas 2 grandes líneas estratégicas es cuando los sectores podrán avanzar más o avanzar menos. Por ejemplo, es evidente que comentábamos antes del turismo, y es evidente que la digitalización va a jugar ahí un papel importantísimo. Ya lo está jugando en los últimos tiempos, pero lo va a jugar más. Y también es evidente que la sostenibilidad en el turismo va a ser también lo que marque la pauta en los próximos tiempos, que por cierto es así, nos ha hecho redescubrir la provincia, y el tirón inicial del turismo tiene que venir desde la demanda interior, no va a venir del visitante de fuera, ¿no? Pero en este hecho, bueno, yo por comentar con Víctor, que yo creo que la iniciativa del New Generation Lab, yo creo que es muy importante, sobre todo por una cuestión, porque estamos hablando de esto y muchísimas personas no acaban de entenderlo, no acaban de verlo. Dicen, sí, vienen fondos, vienen esto tal, pero muchísimas personas no acaban de entenderlo. Y la didáctica es fundamental, ¿no?, para entender a qué van destinados los fondos, cómo se van a destinar,
qué es lo que persiguen finalmente y sobre todo los condicionantes. No podemos olvidar que tienen una serie de condicionantes estructurales ligados a una serie de reformas estructurales que lo que pretenden en todo caso es tratar de armonizar diversas normas desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de pensiones. Lo que se trata de intentar armonizar al máximo posible la normativa en Europa. Bien, es cierto que es complejo y complicado porque nosotros no tenemos los mismos marcos que tienen en Alemania, que tienen en Suecia o que tienen en Grecia. Es decir, somos muy diferentes. Pero sí que es verdad que al igual que se ha intentado mutualizar la deuda y que se ha conseguido, el hecho de que se quiera hacer este movimiento y se cuente con apoyo político y, por supuesto, apoyo institucional. Ahí tenemos al BCE y al resto de bancos centrales que, precisamente, la deuda europea del otro día, la emisión de estos 35.000 millones de deuda europea, hubo una demanda absolutamente tremenda con ella, ¿no? Muy superior a la oferta. Por eso quiero decir que la cuestión, yo creo que la iniciativa es muy buena porque hay que explicar y hay que decir, esto es para esto, se va a desarrollar de esa forma y con esta manera. Yo creo que Víctor lo puede explicar perfectamente esto, ¿no? Porque ha sido uno de los motivos por los que hemos llamado ya a Víctor con nosotros, precisamente para que nos explique, y sobre todo esa didáctica que dice Paco, ¿no? De algo que por otra parte no deja de ser complejo, porque evidentemente está sujeto a una serie de normativas y a una serie de condicionantes que el ciudadano o el empresario o la administración debe entender, ¿no? Precisamente, bueno, quiero seguir un poco el patrón o el hilo que ha marcado Paco de ser didáctico, porque efectivamente cuando presentamos hace un par de semanas Córdoba Next Generation Lab ha generado un aluvión de interés en positivo importante, ¿no? Pero te plantean dudas, ¿no? Hay cierta ansiedad ahí fuera, ¿no?, por aprovechar el recurso. Entonces voy a intentar, el poco tiempo que pueda disponer, dar mensajes muy claros y muy didácticos, ¿no? Cuando nosotros ponemos en marcha esta plataforma, tenemos en cuenta que con el nuevo instrumento de recuperación que bien ha explicado Paco, por dónde viene, cuáles son sus finalidades, los elementos distintivos, ¿vale?, respecto a lo que estábamos acostumbrados en cultura de fondo europeo, se abre una ventana de oportunidades para toda la sociedad, española, cordobesa, europea en general. Pues bien, si tuviera, buscando una asociación de ideas entre el instrumento de Next Generation y Córdoba Next Generation Lab, yo diría que Córdoba Next Generation Lab es la ventana para aprovechar las oportunidades. ¿En qué se traduce? ¿Cómo lo tocamos? Bueno, hemos generado, por supuesto, una metodología innovadora, pero un referente a nivel europeo, y lo digo sin complejo, a nivel europeo en innovación social. ¿Por qué? Porque permite, en un solo espacio, sin movernos de él, interactuar a través de una metodología de innovación abierta, de co-creación y de inteligencia colectiva, poner, generando comunidad, una idea a lo alto de la mesa en una página web, donde, sin movernos de ahí, podemos, en primer lugar, con pocos parámetros, saber si ya hay convocatorias abiertas que son afines a lo que planteamos. Punto número 1. Todo en español, que también es difícil de encontrar, y gratis, que es mucho más difícil de encontrar. Número 2. No es detalle menor. Sí. No es detalle menor y un pequeño inciso, porque al final todo esto tiene que ver mucho con muchísimas consultoras que han estado haciendo este trabajo desde el principio y consultoras, lógicamente, exigiendo remuneración. Y alguna replicará lo que hemos hecho y lo cobrará. También lo tengo que decir, estoy convencido. Pero bueno, todo lo que sea copiar y ya es bueno me parece bien. En segundo lugar, facilitamos un simulador inteligente a través de inteligencia artificial para ver las probabilidades de éxito que tiene ese proyecto con lo que hay. Le ponemos en lo alto de la mesa experiencias positivas, prácticas similares que ya han funcionado en otros territorios europeos. Una vez que vamos superando filtros, le damos la posibilidad de conectarles con posibles socios, establecer sinergia con posibles socios que estén en la comunidad o fuera de ella, porque tenemos vinculaciones con otras plataformas donde a través de un sistema de alerta pues vamos conectando los unos a los otros. Y luego hacemos un acompañamiento, una vez que ya está maduro lo que se quiere, dónde presentarlo, con quién, le acompañamos en el proceso para que conozcan pues cómo se presenta un proyecto, encuentros sectoriales a través de una metodología de 4 fases. Dicho esto, quiero aclarar también que el hecho de entrar en la plataforma, que invito a todo el mundo a entrar, no garantiza, por supuesto, que te concedan el proyecto, pero aumenta las posibilidades. No te hacemos el proyecto lo hace el promotor, te ayudamos a hacerlo en las mejores condiciones. Y en tercer lugar, hay que tener paciencia. No por subir tus datos esta tarde, el lunes tienes un proyecto para presentarlo. No funciona así. ¿Por qué? Porque aquí lo que se propone, que es una de las novedades también de este instrumento, es premiar o conceder el incentivo a proyectos tractores, a los mejores proyectos que propongan soluciones innovadoras,
que transformen sectores productivos, que implementen los 4 pilares del Plan de Recuperación de España, que son la digitalización, la transición ecológica, cohesión social y territorial, igualdad de oportunidades. Todas esas cuestiones las tenemos implementadas en la configuración de Córdoba Next Generation Lab, que también tengo que decir que está en proceso de beta permanente. ¿Qué quiere decir eso? Que no es un producto cerrado. Es un producto que se va mejorando. Con el conocimiento que vamos teniendo, Paco ha apuntado la armonización fiscal, ahora todo esto está por hacerse. Nosotros hemos generado espacio para ir incorporando todas esas modificaciones. Y yo pongo de ejemplo, para que también seamos positivos, ¿no?, y seamos optimistas de cara al futuro, que en los distintos encuentros previos que he tenido, pues para llegar a la herramienta en la que estamos, pues ha habido que hacer un trabajo discreto durante mucho tiempo para conocer todas las posibilidades. Por ejemplo, el responsable de los fondos europeos en el gobierno de Italia me comentaba que ellos van a destinar el 50 al 60% de su Next Generation a modernizar la administración pública. O sea, que aquí estamos un poquito mejor. El sistema de Portugal va a ser distinto, está muy enfocado a la colaboración privada, cosa también a muy tener en cuenta, pero un país como Italia, su principal objetivo de recuperación, de reactivación, va a ser modernizar la administración pública, ¿eh? Sí, nosotros en este sentido las cosas también hay que ponerlas en su contexto. Italia, que está por encima de nosotros, tampoco está muy por encima, está ligeramente por encima de nosotros, pero sí luego que tiene un gap, tiene un diferencial de desigualdad importante entre el norte y el sur, bastante mayor que el nuestro, muchísimo mayor que el nuestro. Y efectivamente el sur de Italia, centro-sur de Italia, está en unas condiciones bastante precarias y bastante peores que las nuestras, ¿no? De todas formas, efectivamente, como tú comentabas, por hacer un pequeño aporte, yo me he centrado en los 2 pilares económicos de Next Generation, tanto la agenda verde como la agenda digital, que luego, a su vez, los otros 2 pilares que tienen que ver con cohesión social y con igualdad, entrarán dentro de eso, precisamente son complementarios, ¿no? Pero sí que es verdad, como yo creo que hay una cosa importante que ha dicho Víctor, que hay que tener en cuenta con estos fondos. Primero, la palabra clave es tractor, es decir, esto no se había hecho nunca antes, y es más, antes los fondos europeos, la gran mayoría de los fondos europeos que hemos ido recibiendo, en muchísimas ocasiones no hemos sido capaces de llegar a gastarlos. Y no hemos sido capaces de gastarlos porque no hemos sido capaces, en general, no estamos hablando no es una cuestión de territorialidad, sino en un momento dado es una cuestión de organización. No hemos sido capaces de acabar con ellos, de liquidarlo, es decir, de presentar proyectos para esos fondos. Y en segundo lugar, esos proyectos tractores, comentábamos por ejemplo el tema de la agenda verde y un tema concreto aquí en la provincia de Córdoba, que yo creo que es una cosa bastante, que yo creo que va a ser una cosa realmente importante. Los fondos van a sacar muchas cosas muy buenas de ahí, es precisamente el tema de gestión de residuos. Ya con Epremasa se hacen muchísimas cosas en la provincia y yo creo que tanto Sadeco como Epremasa están situados en sus niveles como empresas con reputación fuera, porque son empresas eficientes, eso es importante. Y, por ejemplo, tanto lo que pueda hacer, yo creo que va a tener más importancia de aquí a 2030, con el PENIEC, con el plan que tenemos por delante, va a tener más importancia el desarrollo de esa gestión de residuos y de ese aprovechamiento de los residuos en la transición y en la transformación energética que no la misma implantación renovable. Fíjate lo que te comento, precisamente porque hay muchas más cosas por hacer, porque además hay iniciativas que tienen un poder, una capacidad importante. Lo que pasa es que ahí en ese capítulo quizás nos vamos a encontrar un poco como la situación anterior. Son proyectos que requieren financiación, porque son proyectos que son de una transformación extraordinaria y que, me refiero a la situación anterior de las renovables, y que en un momento dado, si no se les cuida y si no se les presta la atención debida, se van a quedar ahí precisamente porque necesitan un empuje, un impulso de inicio importante, ¿no? Pero yo creo que eso es una clave fundamental. Y luego, por supuesto, claro, lo que tú comentas con el tema de las administraciones, es que es evidente, la digitalización, yo creo que ahora mismo estamos en un momento de mantillas y con muchísimos diferenciales entre ya no solamente lo público y lo privado, sino lo público dentro de lo público. Hay administraciones que han dado un avance extraordinario y otras que están todavía muy retrasadas, igual que hay empresas que tienen un avance extraordinario y otras que también están muy retrasadas. Eso es una cuestión importante, pero el hecho de que, como ha comentado Víctor, yo me quedo con la clave de proyectos tractores, que son los fundamentales. Ahí es donde yo creo que hay que ir, ¿no? Efectivamente, yo sí, por añadir, si tengo 30 segundillos. No, y tienes más. Vale. No, 2 cuestiones muy rápidas. Efectivamente, incido en una cuestión que ha apuntado de nuevo Paco, que todos los proyectos que se presenten en este nuevo marco,
que responden a una superación conceptual que había hasta la fecha, que eran proyectos finalistas, se acababan y luego, pues si luego tenían continuidad, no, esa no era la cuestión principal, en esta ocasión sí. Todos van a responder a la doble transición, a la digital y a la ecológica. He dicho los 4 pilares, pero fundamentalmente transición hablamos ecológica exactamente. y digital. Sí, yo lo que si me disculpa, Fundamental. claro, lo que yo te decía es que yo me he quedado solamente a los 2 primeros, Sí. digamos, sectoriales, Pero y que los otros son son los acompañados. Claro, efectivamente. Todos deben responder a ello. No puede haber un Efectivamente. proyecto que no responda. Claro. Ahora, ¿cuál es la cuestión que desde nuestro punto de vista creemos que desde la Diputación de Córdoba estamos en una situación, si me lo permitís la expresión, privilegiada? Es la anticipación. Antes de que se produjera la necesidad de arbitrar este mecanismo de financiación, ni siquiera en el debate en el sector de la Unión Europea, nosotros aquí, ya durante el propio confinamiento, empezamos a elaborar de manera participada con todos los alcaldes, con los agentes sociales y económicos, con instituciones y con empresas del sector, en la estrategia para el impulso digital y sostenible de la provincia de Córdoba. Eso nos ha situado en una posición que ahora mismo podemos presentarnos amparados o con el marco de esa estrategia a cualquier instrumento que salga de Next Generation, teniendo en cuenta que ya tenemos un objetivo estratégico y unas medidas. Y os pongo ejemplos concretos, porque esto no es un brindis al sol, esto es, ya hay realidades. Fruto de esa estrategia, por ejemplo, hemos obtenido financiación por 1,5 millones de euros en una convocatoria de la Junta de Andalucía para desarrollar Córdoba Distrito Smart, a través de la cual queremos homogeneizar la digitalización en todos los territorios, que no haya servicios públicos digitales asimétricos en la provincia de Córdoba. Eso lleva la incorporación de una serie de verticales. Asimétricos, en unos sí y en otros no. Efectivamente, no puede ser, por poner un ejemplo, que el Guijo reciba menos servicios digitales por el hecho de estar territorialmente donde está, y Lucena, pues tener, por otras cuestiones, mejores servicios. Vale. ¿Vale? Y eso, pues, por ejemplo, ya eso lo tenemos ya funcionando, pero es que además tenemos otras cuestiones que nos permiten estar incluso por encima o por delante de determinadas provincias, y hay que decirlo. Tenemos una plataforma que se llama Enlaza, que es la primera plataforma inteligente que tiene una administración local en el territorio español a través de un proyecto que se presentó en el marco del Fondo FEDER, una convocatoria de municipios inteligentes, que precisamente lo que permite es colgar verticales. Lo empezamos con la gestión directa de la Diputación, con el tema de premasa, el recogido de residuos, con el ciclo integral del agua, con el PROASA y con la cuestión energética. Pero es que además están muy vinculadas y la Diputación, con mucha visión, colgó dentro de la misma delegación la digitalización con el PRINSA y la gestión energética con la Agencia de la Energía. Eso está permitiendo unas sinergias naturales a la hora de plantear proyectos conjuntos en el marco de la misma delegación que gestiona los programas europeos, que se va a ver a corto plazo con proyectos liderados tanto por el PRINSA como por la Agencia de la Energía. Pero voy a ser prudente y cuando ya estén totalmente finiquitados, terminados y presentados, hablaremos de ellos. Pero van a sonar y mucho. Ya para finalizar, lo que hay que destacar es que efectivamente este Córdoba Generation Lab no es un proyecto realmente, o sí es un proyecto, pero está liderado y tiene el marchamo de la Diputación de Córdoba, ¿no? Correcto. Es tan innovador, que lo he dicho en alguna otra entrevista que me han hecho en ese sentido, que per se ese proyecto podría estar financiado. Cuando decía proyecto me o sea, la propia herramienta se podría financiar. El proyecto de los proyectos, o sea, también puede, como proyecto puede financiarse, o sea, podría entrar perfectamente. Claro, porque además tengamos en cuenta que eso lleva un trabajo detrás de muchas horas de nuestra gente de PRINSA, de programas europeos, sí, que bueno, que es personal de la Diputación, pero tiene una cuantificación, ¿no? Recursos que se han destinado ahí no se han destinado a otra cosa. Pero cierto es, lo he dicho a tono un poco anecdótico, por las características, no por el coste. No lo es, desde luego. Que luego el crecimiento lo va a dar precisamente la herramienta, el uso que se haga de ella y el trabajo en comunidad. Ajá. Es que tengamos por ahí va. ¿Cuándo se puede comenzar a ver los frutos de esto? ¿Qué proyección tiene? ¿Qué plazos? Pues bueno, nosotros lo tenemos totalmente abierto ya se puede incorporar. De hecho, ya tenemos bastantes proyectos subidos y bueno, ha hecho ruido incluso en el resto de España, que tenemos algunas empresas que nos están pidiendo citas. Nosotros remitimos a la plataforma y que interactúen. Pero la gran posibilidad, yo intento empatizar con un alcalde, no voy a decir de un pueblo, pero un alcalde de nuestra provincia de 400 habitantes, pues va a tener la posibilidad directa de interaccionar con grandes empresas, presentando un proyecto que pueda ser interesante de colaborar por parte de las grandes. Estamos dándole un espacio a nuestro municipio, a nuestros alcaldes,
que quizás de otra forma no lo conocerían en su vida simplemente por estar participando en esa comunidad. Nosotros estaremos ahí un poco de apoyo, puliremos, hablaremos con quien tengamos que hablar para terminar de definir. Pero a tu pregunta, lo va a marcar el ritmo de creación de comunidad que tenga la plataforma. Esto ya no va, Paco, de construir velódromos ni aeropuertos, ¿no? Como hace algunos ¿Aeropuertos fantasmas te refieres o cosas así por el estilo? Esto va de otra cosa ya, ¿no? No, vamos a ver, es lo que comentábamos antes, precisamente con ese concepto del proyecto Tractor. Ajá. Es decir, que también hace falta mucho capital físico, es evidente, que también hace falta actualizar nuestras infraestructuras, también es evidente. No nos creamos que en 20, 30 años todo se puede seguir, es decir, que hay que actualizar toda la infraestructura. Además, de hecho, hay una parte muy importante del programa que tiene que ver con la rehabilitación de edificios. Que hay que hacerlo evidentemente bien con la eficiencia energética, no podemos tampoco que esto se convierta ahora, como decía alguien, venga, vamos a cambiar ambas ventanas, no, esto tiene que ser una cosa más profunda, ¿no? Pero sí que precisamente con ese concepto de proyectos tractores, lo que estamos consiguiendo y lo que vamos a conseguir sin duda ninguna es, y lo decía Víctor, seleccionar los proyectos que realmente tienen importancia. Entonces, ¿qué ocurría antes? En muchísimas ocasiones se pedía dinero y se solicitaba dinero y se lograba dinero para proyectos o para cuestiones que eran puramente mecánicas, que no iban a tener un desarrollo posterior. Pongo un ejemplo muy sencillo con la diferencia con lo que ocurre ahora. Yo puedo coger y pedir para la Next Generation que me den dinero porque quiero cambiar 10 coches. Quiero cambiar 10 coches a 10 coches eléctricos. No, pero la cuestión no es que cambies 10 coches o 10 eléctricos, la cuestión es que dispongas de una infraestructura para la recarga de los coches eléctricos y puedas organizar una red en condiciones, es decir, se trata realmente de que pongan las condiciones. Esa es un poco la filosofía de... Acabas de poner un balón que yo sé que a Víctor le gusta, el de la recarga de coches, que en eso también se está trabajando desde... Bueno, yo creo que estará de acuerdo conmigo. Hombre, hemos sacado una convocatoria con recursos propios de $500,000 para la creación del primer plan provincial para la creación de una infraestructura pública de recarga de vehículos eléctricos, con recursos propios. Además, viene muy bien el ejemplo que has puesto, Paco, porque fíjate hasta qué punto las líneas estratégicas que marca Next Generation te pueden condicionar incluso tus decisiones presupuestarias para complementar. Además, el ejemplo de los 10 coches es muy bueno. No solo voy a comprar los 10 coches, tengo la infraestructura, sino nosotros estamos continuamente hablando con el sector para que vayamos acompasados. No puede haber que haya, como vamos a conseguir con esta recarga, que ya os lo adelanto, daremos datos más oficiales, pero sí os digo que más del 90% de los municipios de Córdoba van a contar con un punto de recarga gracias a esta convocatoria. Pero, lógicamente, eso tiene que ir acompañado de diálogo con el sector. No puede ser que pongamos los puntos y los coches eléctricos tengan un precio prohibitivo. Entonces, estamos ahí en ese punto de diálogo a nivel provincial que creo que va a permitir acelerar eso. Pero los 10 coches, si no van acompañados de una reducción de emisiones, pues no te es evidente que no. Antes no medían ese impacto, ni ese retorno, ni para qué lo hacía. Se daba 10 coches a cada pueblo y ya está. El dinero. Y para adelante. Claro. Ahora se analiza el impacto que tiene y la continuidad y la viabilidad. Es decir, si tú haces un planteamiento y se agota per se, no, pero usted va a comprar 10 vehículos, pero también pondrá placas solares en sus edificios, ¿no? Si usted está luchando contra el cambio climático, el cambio de la transición hacia un modelo energético basado en las renovables, no se va a quedar ahí, ¿no? Claro, es que aquí estamos hablando... Más integral. Aquí estamos hablando de un cambio de modelo de verdad, no de las herramientas para cambiar el modelo, no, sino del cambio de modelo primero y luego podremos tener esas herramientas disponibles. Si no tenemos la infraestructura con anterioridad, no hacemos absolutamente nada. Y además, un cambio de modelo tremendamente ambicioso. Yo en este tema ya acabo. De hecho, además, hace mes y medio la Agencia Internacional de la Energía dio un cambio radical con las exigencias, o por lo menos con las recomendaciones que daba, hablando, siempre habían estado puestas en 2050, y la ha adelantado 15 años, cuando la Agencia Internacional de la Energía tradicionalmente ha agrupado a las grandes empresas petrolíferas, que son ellas mismas las que han cogido, las que han tomado la iniciativa para decir, no, somos nosotros mismos los que vamos a intentar 15 años adelantar esto. Y 15 años, que nos parecen muchos, en realidad no son tantos, son pocos, ¿no? Bueno, modo de titular y casi para concluir, entonces la Diputación de Córdoba abraza ese cambio de modelo. Claramente lidera, ¿no? Parece ser que no solo que la abracemos, es que creemos que como se va a producir y es necesario, queremos estar los primeros. Porque creemos que además eso va a generar ecosistemas que den más oportunidades de empleo en lo local, en el territorio y por supuesto de nuestras empresas. Cuanto más preparadas estén para ese cambio de modelo productivo, antes podrán empezar a producir en esos términos y ser más competitivos. Así es que no hay vuelta atrás. Pues Víctor Montoro, también muchas gracias por acompañarnos hoy en este podcast especial que hemos dedicado a la Diputación de Córdoba. Ganas teníamos de volver por la Casa Palacio y aquí estamos, ha sido un placer
Querido amigo, querido compañero, también muchas gracias por asomarte una semana más por aquí. Gracias por la invitación una vez más. Qué bien se está aquí, qué fresquito, ¿verdad que sí? Sin duda ninguna. No se está mal. No está nada mal a pesar de las rigores del calor del verano. Y lo dicho, ha sido un placer, muchísimas gracias y mucho éxito, mucha suerte también en el desarrollo de ese ambicioso proyecto que es el Córdoba Next Generation Lab. Gracias por la oportunidad de poder explicarlo y si es un éxito, será un éxito para todos. Gracias. Nos tenemos que marchar, volveremos la semana que viene, posiblemente ya con el último coro de la temporada 2020-2021 y bueno, propondremos otro tema de interés para que nuestros oyentes puedan seguirlo a través de la Voz de Córdoba. Oyentes del podcast y televidentes a través de Facebook Live o de YouTube, porque también esto después lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. En la labor técnica estuvo nuestro compañero Jesús Caparrós. Os habló encantado, como siempre, Rafael González. Hasta la semana que viene.